días. Qué gusto poder llegar hasta tu casa. ¿Por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios? Señor, te damos gracias por un nuevo día. Gracias porque nuevas son tus misericordias. Señor, te pedimos que tú recibas nuestra alabanza, nuestra adoración. Señor, te damos muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén. Te adoramos, Dios. Dilo conmigo así. El día más grande en la historia, Él rescató la muerte, derrotó. Canten lo que Cristo vive.
lo bueno que tú eres para con nosotros. Te adoramos, Dios. Te adoramos y te bendecimos. Mirar las estrellas me asombro.
días. Qué gozo poder llegar hasta tu casa. Después de haber adorado a Dios, yo quisiera animarte que podamos tomar un tiempo para estudiar la palabra de Dios y aprender juntos. ¿Por qué no buscas tu Biblia, algo donde anotar, donde escribir lo que Dios te hable? Y yo sé que Dios va a estar hablando en nuestras vidas en esta mañana. Y quiero pedirte que oremos juntos. Señor Jesús, te doy gracias porque tú estás en medio de nosotros. Yo sé que tú nos vas a hablar. Pongo este tiempo en tus manos. Te pido que tú traigas sabiduría y revelación a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues en esta mañana quisiera aprovechar el tiempo y compartir contigo algunas cosas que Dios ha estado poniendo en nuestros corazones. Y es sobre la importancia de escuchar la voz de Dios. Entonces, si tú quieres comenzar anotando, hoy vamos a estar hablando de esto. Necesitamos escuchar a Dios. Y necesitamos escuchar a Dios porque la voz de Dios en nuestras vidas trae dirección. La voz de Dios en nuestras vidas trae consejo, trae sabiduría para nosotros. Y quiero llevarte a un pasaje en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27. Vamos a buscarlo ahí en tu Biblia, en tu teléfono, en tu tablet, donde quieras. Búscalo. Y dice así, San Juan, capítulo 10, versículo 27. Escucha con atención. Dice: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Me encanta, porque dice: mis ovejas escuchan mi voz. Sabes, hoy en día creo que es necesario y de mucha importancia que tú y yo escuchemos la voz de Dios. Si tú y yo vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchas referencias de personas, de hombres y de mujeres de Dios que tuvieron, ¿verdad?, éxito en lo que hicieron, pero porque escuchaban la voz de Dios. La nación de Israel, ¿verdad?, fue una nación que puede enseñarnos mucho sobre la importancia de escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué te digo que tanto la nación de Israel como personajes bíblicos tuvieron éxito gracias a escuchar la voz de Dios? ¿Sabes? Porque la voz de Dios dirigía sus vidas, la voz de Dios era importante para ellos y de hecho muchos de ellos no daban un paso, no se movían si Dios no se los confirmaba. Y creo que es algo que tenemos que aprender tú y yo en este tiempo, a no caminar si no escuchamos la voz de Dios que nos dice: ve hacia adelante, muévete, o no detenernos a menos que la voz de Dios nos diga: espera y está quieto en mi presencia. Entonces, tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios, porque en la voz de Dios, o por medio de la voz de Dios, tú y yo vamos a encontrar palabras de sanidad, tú y yo vamos a encontrar milagros en escuchar la voz de Dios, y porque hay poder en lo que sale de la boca de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, yo quisiera, lo que hoy vamos a compartir es un poco amplio, un poco extenso, de manera que no vamos a abarcar toda esta semana, pero quisiera darte rápido 4 canales o 4 medios por donde Dios nos habla o por donde podemos escuchar la voz de Dios. Lo seguiremos desarrollando más adelante, por lo pronto te los quiero dar. Tú y yo podemos escuchar la voz de Dios por medio de la oración. Ese es el primer canal. Segundo, tú y yo podemos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Tercero, tú y yo podemos escuchar la voz de Dios de forma audible, y eso es por medio del Espíritu Santo. Pero cuarto, también podemos escuchar la voz de Dios por medio de sueños y visiones. Entonces vamos a estar hablando esta semana y el próximo domingo sobre esto, sobre la voz de Dios en nuestras vidas, la importancia de escuchar a Dios. Entonces son 4 canales, recuérdalos: por medio de la oración, por medio de la palabra, de forma audible, y eso lo hace el Espíritu Santo, viene a nuestra mente, a nuestro corazón, y también podemos escuchar la voz de Dios por medio de sueños
por medio de visiones, porque Dios habla por medio de sueños. Pero por hoy quiero ver contigo cuatro, ¿verdad? Razones por las que tú y yo debemos escuchar la voz de Dios. Vamos a dejar para después los 4 canales por donde Dios nos habla. Hoy vamos a ver 4 razones por las que tú y yo necesitamos escuchar a Dios en este tiempo. Y la primera razón es esta. Quiero avanzar. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 4, es un pasaje muy interesante, quizá la mayoría lo hemos leído, se lee sobre la creación, cuando Dios crea, ¿verdad?, este lugar, el planeta donde tú y yo vivimos. La Biblia nos habla de que había desorden, de que había oscuridad, de que había caos. Eso era un revoltijo, pero sabes, la voz de Dios trajo vida, la voz de Dios trajo orden, la voz de Dios acomodó las cosas. Entonces quiero llevarte a ese pasaje, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios, y la Nueva Traducción dice lo siguiente, la Nueva Traducción Viviente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Escucha bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, fíjate, la palabra de Dios entra en acción, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Entonces el primer punto es este: la voz de Dios da vida. Si tú sigues leyendo el pasaje, no solo sucede esto por medio de la voz de Dios, sino que también por medio de la voz de Dios, el Señor dice que se separen las aguas que están en la tierra con las aguas de los cielos. Después dijo que se separen las aguas de lo seco. Luego la voz de Dios creó las estrellas, dice la versión 60, la lumbrera mayor, la lumbrera menor que conocemos hoy como el sol y la luna. Pero sabes, es interesante que todo esto sucedió por la voz de Dios. Por eso es que nuestro primer punto es este: la voz de Dios da vida. Ahora, tú podrás preguntarte ahí en casa, ¿qué aplicación tiene esto para mi vida? Bueno, así como en el principio había un desorden y había un caos, muchas veces nuestra vida, muchas veces nuestras emociones, muchas veces nuestro corazón, nuestras relaciones familiares están como cuando Dios trajo orden en el principio. Hay un desorden, hay un alboroto. A veces hay áreas de nuestra vida incluso que están muertas y que la voz de Dios tiene que traer vida a esas áreas. A veces hay desorden, pero sabes, hay esperanza para nosotros. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios empieza a traer orden a nuestras vidas. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios empieza a acomodar, a separar las cosas. Entonces es necesario, amigo, que me estás escuchando, que me estás viendo, que tú y yo nos demos a la tarea de en estos tiempos buscar, escuchar la voz de Dios. Que tú y yo no nos dejemos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que creemos que es mejor, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que muchas veces el hombre se cree sabio en su propia opinión. Yo quiero pedirte, no seas sabio en tu propia opinión, busca la dirección de Dios. Entonces, la voz de Dios va a traer vida. La voz de Dios va a traer orden. La voz de Dios va a ordenar, ¿verdad?, aquello que está en caos. Por eso es importante que tú y yo escuchemos la voz de Dios. La segunda razón por la que te animo a escuchar la voz de Dios es esto: porque la voz de Dios te va a dar la victoria. Y quiero hablar sobre un hombre que fue el rey David. Yo creo que hoy más que nadie podemos considerarlo a él como un hombre, ¿verdad?, que triunfó en la vida, que logró aquello que se había propuesto, pero sobre todo aquello que Dios había declarado sobre él. Incluso la Biblia nos enseña que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mucho de este éxito podemos atribuirlo a algo bien sencillo, pero a la vez difícil. Él
buscaba escuchar la voz de Dios para que dirigiera su vida. Y es súper interesante porque muchas veces vemos que él ganó muchas batallas, vemos que él conquistó reinos, nos asombra, ¿verdad?, su carácter, pero a veces no nos detenemos a pensar en esto bien sencillo. David escuchaba la voz de Dios. A veces tú y yo no podemos conquistar nuestras batallas, a veces tú y yo no podemos alcanzar aquello que Dios nos ha prometido porque no estamos escuchando la voz de Dios. Y es importante que tú y yo nos detengamos un momento y le digamos a Dios: háblame, Señor, ¿hacia dónde debo ir? ¿Qué debo hacer en medio de esta situación? ¿Cómo debo afrontar esto que estoy viviendo? Por eso quiero ver contigo algunos pasajes sobre la vida de este hombre. Y este es el segundo punto. La voz de Dios te dará la victoria. Escríbelo, anótalo, porque tú y yo necesitamos saber esto. Si queremos salir victoriosos de alguna situación, la voz de Dios es determinante en nuestras vidas. La voz de Dios te dará la victoria. El primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 10 y 11 dicen lo siguiente. Es tan solo un ejemplo de cómo David escuchaba la voz de Dios. Él era un hombre que siempre consultaba a Dios. Yo te animo, si tú eres un hombre que tiene que tomar las decisiones en la casa, siempre consulta a Dios para saber qué es lo mejor. Ahora, si tú eres una mujer, yo sé que también tienes que tomar muchas decisiones, incluso si a veces no hay un hombre en la casa, pero consultemos a Dios. Yo sé que Dios nos ha dado capacidades, dones, talentos, pero nada de esto está por encima de lo que Dios quiere hablar sobre nosotros. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Por lo tanto, yo creo firmemente que cada día Dios tiene una palabra para nosotros. Dios quiere hablarnos cada día algo nuevo. Dice así el pasaje en el primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 10 y 11. Entonces David le preguntó a Dios. Fíjate, él quería escuchar la voz de Dios. ¿Debo salir a pelear contra los filisteos? Era una decisión importante. Se trataban de vidas que había en juego. Dice aquí: ¿los entregarás en mis manos? El Señor le contestó, porque muchos de nosotros le preguntamos a Dios, pero no esperamos a que Él nos hable. Y esto es bien importante. Dice aquí que Él le pregunta a Dios, pero espera recibir la respuesta. Yo te estoy diciendo que la voz de Dios va a traer orden y vida a nuestras vidas, que la voz de Dios nos va a dar la victoria, pero es muy importante esperar a que Él nos responda. Dice aquí: ¿debo salir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó: sí, adelante, te los entregaré. Entonces David y sus tropas subieron a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. Escúchame bien, la voz de Dios trajo victoria sobre la vida de David. Dios lo hizo, exclamó David. Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Qué poderosa historia. La nación, ¿verdad?, enemiga del pueblo de Israel por muchos años fue el pueblo filisteo. Y una vez que David empieza a gobernar, quisieron hacerle lo mismo que a Saúl, ¿verdad? Llamar la guerra y derrotarlos, tenerlos esclavos. Pero sabes, David era un hombre que consultaba a Dios. David era un hombre que hacía lo que Dios le decía. Y eso aseguraba la victoria sobre su vida. Ahora, muchos de nosotros a veces decimos: ya Dios me habló. Ya no necesito volver a consultar a Dios. Espera, porque en esta historia vemos algo bien interesante. En un mismo pasaje, 2 veces David consulta al Señor y la respuesta fue diferente. Por eso yo te digo que cada día Dios quiere hablarnos algo nuevo. Yo sé que Dios te ha hablado en tiempo pasado, quizá cuando tú viniste a Cristo, tú recibiste alguna palabra, tú escuchaste la voz de Dios en algún área,
Pero yo te puedo decir algo, Dios no ha cambiado de opinión con lo que te dijo, pero sí Dios está dando nuevas instrucciones cada día. Dios está hablando cada día nueva revelación, por eso tú y yo necesitamos todos los días escuchar la voz de Dios. Fíjate lo que dice este pasaje ahí mismo en 1 de Crónicas capítulo 14, pero ahora vamos a trasladarnos al versículo 13. Ya David había derrotado al pueblo filisteo, pero fíjate lo que dice acá. Poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo hicieron una incursión en el valle. Una vez más, escúchame bien, una vez más David le preguntó a Dios qué debía hacer. Y Dios le vuelve a responder. Porque cada que tú y yo queremos escuchar la voz de Dios, Él nos va a hablar. Dice aquí, no los ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Dios no le dijo de inmediato, ve a la batalla. Le dijo, no, ahora espera, vamos a hacerle de una manera diferente. Luego dice, cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esta será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó, escuchó la voz de Dios e hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Géser. Qué tremendo. Por eso el segundo punto es la voz de Dios nos dará la victoria. David salió victorioso de muchas batallas, pero algo característico de su vida fue esto. Él siempre consultaba a Dios y siempre esperaba que Dios le hablara. Yo te animo, siempre busca el consejo y la dirección de Dios. Y este es el tercer punto. La voz de Dios va a traer dirección y consejo a nuestras vidas. La voz de Dios va a traer consejo y dirección a nuestras vidas. ¿Sabes? Yo sé que pasa algo tristemente, que a veces dejamos de escuchar la voz de Dios. Y puede haber muchas causas, puede haber muchas razones, a veces muy sencillas, como que no le pedimos a Dios que nos hable, ¿verdad? Pero a veces la cuestión va un poco más allá, a veces puede ser por causa del pecado, por causa de nuestro orgullo, por seguir nuestra propia voluntad, ¿verdad? Porque a veces somos tan obstinados que aunque Dios nos dijo no vayas hacia allá y nosotros vamos en esa dirección, o en la dirección contraria a lo que Dios dijo. Recuerda a Jonás, Dios le dijo ve y predica a Nínive, y este cuate se fue en la dirección contraria hacia Tarsis. Entonces Dios sí nos habla, a veces el problema es con nosotros, pero yo te estoy dando hoy razones por las que escuchar a Dios, y la voz de Dios va a traer dirección y consejo a tu vida. Entonces hubo un tiempo donde, como resultado del pecado y de hacer su propia voluntad, la nación de Israel dejó de escuchar a Dios. Ahora, a mí me encanta esto, que Dios siempre busca personas dispuestas, corazones dispuestos. Quizá Dios te ha dejado de hablar a ti, pero no le ha dejado de hablar a otros, porque hay otros que quieren escuchar la voz de Dios. Entonces, lo mismo sucedió. La nación de Israel, los sacerdotes dejaron de escuchar a Dios, pero Dios levantó a un niño que se llamaba Samuel, al que empezó a hablarle y que estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y esto es algo poderoso. ¿Por qué? Porque Samuel fue un niño que dedicaron a Dios. Yo espero que usted conozca la historia. Si no, le animo a leer el primer libro de Samuel, todo el capítulo 1, 2, 3, para que conozcas de este pequeño que fue dedicado a Dios. A él lo trajeron de 2 años a la casa de Dios y lo dejaron ahí para que él sirviera a Dios toda su vida. Y Dios empezó a hablarle a este niño. Dios ya había dejado de hablarle al sacerdote en ese tiempo, al pastor de ese tiempo. Entonces ya le había dejado de hablar. Pero como Dios tiene cosas que decir siempre para traer dirección y consejo, Él buscó a este pequeñito para hablarle. Entonces quiero leer el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Y quiero que me acompañes en tu Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Escucha lo que dice. Mientras tanto,
El niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Elí era el pastor, el sacerdote en ese tiempo. Dice, ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. O sea, fíjate cómo tú y yo podemos acostumbrarnos a no escuchar la voz de Dios. Eso es algo bien triste, amigos, iglesia, que tú y yo nos acostumbramos a no escuchar la voz de Dios y lo tomamos como normal. No, es que Dios ha dejado de hablarnos, es que antes Dios nos hablaba y ahora no. Pero sabes, si hemos dejado de escuchar la voz de Dios es porque hay algo que está obstruyendo que Él siga hablándonos. Entonces yo quiero motivarte. Analiza tu vida, examina tu corazón y dile, Señor Jesús, no me dejes de hablar. Yo necesito escuchar tu voz porque va a traer consejo, va a traer dirección a mi vida. Entonces dice aquí, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Ahora, si tú sigues leyendo la historia dice ahí en el capítulo 3 que el niño Samuel estaba dormido en el tabernáculo, dentro de la iglesia, dentro del edificio, podríamos decirlo, y Dios le habla y le dice, Samuel, Samuel, y él viene corriendo con el sacerdote y le dice, ¿tú me llamaste? No. Y 3 veces él vino corriendo con el sacerdote hasta que la tercera vez el sacerdote entendió y le dice, ¿sabes qué, Samuel? Dios te está hablando. Y cuando él vuelva a hablarte, tú tienes que responder, Señor, heme aquí. Habla que tu siervo escucha. Y es poderoso porque la cuarta vez que Dios le habla a Samuel, él ya había sido instruido por el sacerdote. Ya Dios no le hablaba al sacerdote, pero sí sabía cómo Dios hablaba. Entonces le dijo, es la voz de Dios. Entonces la cuarta vez Dios le habla al pequeño y él dice, Señor, háblame, estoy escuchando, heme aquí, dice la versión 60. Y Dios empieza a declarar palabra para el sacerdote Elí, para su casa, para sus hijos. Y este fue el comienzo del ministerio de la vida de Samuel. Porque a partir de ese día, Dios empezó a hablar a la vida de este niño que después crecería y sería un profeta para la nación de Israel y sería una voz. Él fue el primer juez de la nación de Israel, el último juez, perdón, de la nación de Israel. Y quiero leer contigo un pasaje, ahí mismo en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, pero el versículo 19, para que entendamos cómo Dios hablaba a la vida de Samuel, cómo Dios estaba con él. Dice así, verso 19, el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Ojo, todo lo que Samuel decía es lo que él escuchaba a Dios hablar. O sea que Samuel fue un profeta y obviamente un profeta escucha la voz de Dios. Dice aquí, todo lo que Samuel decía se cumplía. La versión 60 dice que ninguna de sus palabras Dios las dejó caer, sino que todas se cumplieron. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Esto dice primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 19 al 22. Entonces, fíjate, Samuel fue un hombre que experimentó esto, que la palabra de Dios traía consejo y dirección, no solo a su vida, sino a la nación de Israel. Porque mucha gente consultaba al profeta Samuel. De hecho, fue por medio del profeta Samuel que Dios habló y dijo quién sería el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Pero también por medio del profeta Samuel Dios habló y dijo a Saúl, tu reino es cortado y dado a un hombre mejor que tú, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios confirmó a David por medio del profeta Samuel. Entonces Samuel fue un hombre muy importante para la nación de Israel, pero la importancia de su vida era porque él escuchaba a Dios. Entonces tú y yo necesitamos escuchar a Dios, porque consejo y dirección van a venir a nuestras vidas
por medio de escuchar la voz de Dios. Y la cuarta razón por la que quiero animarte a que tú escuches y busques la voz de Dios es esta, porque la voz de Dios va a traer bendición a tu vida, a tu casa, ¿sí? Así como lo escuchas, escuchar la voz de Dios va a traer bendición a nosotros. Y hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 hasta el 9, y tú puedes seguir leyendo. Dice así, Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 9. Entonces recuerda, esta es la cuarta razón. La voz de Dios traerá bendición sobre nosotros. Dice el pasaje, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, este es el requisito, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay mucho énfasis en escuchar la voz de Dios. Y viene, escucha, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Bendiciones por escuchar atentamente la voz de Dios. Entonces, quiero aprovechar y en esta mañana dejar esto en tu corazón. Te animo que en este tiempo estemos escuchando la voz de Dios, el consejo de Dios, porque nos va a dar vida, porque nos va a dar la victoria, porque va a traer consejo y dirección para nosotros, y porque en la voz de Dios hay bendición para nuestras casas, para nuestras vidas. Vamos a orar y darle gracias a Dios en esta mañana. Yo quiero orar por tu vida, por tu familia, porque en este tiempo Dios les hable. La próxima semana hablaremos sobre cómo podemos escuchar la voz de Dios, 4 canales diferentes, va a estar bueno. Y también hablaremos de qué pasa cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios. Pero por hoy quiero animarte a que desde este día y en estos días que vas a estar en tu casa, levantando tu altar familiar, en tu tiempo devocional, que tú le digas a Dios, háblame, porque yo quiero que tú traigas vida y orden a aquello que necesita ser ordenado. Yo quiero que tú me des la victoria en estas áreas de mi vida. Yo quiero que tú, ¿verdad?, traigas consejo y dirección a mi casa, a mi familia, a mi vida, y yo quiero tu bendición. Esas 4 cosas las encontramos en la voz de Dios. Quiero orar por ti. Señor Jesús, yo bendigo cada persona que está conectada a esta reunión, a esta transmisión, y quizá algunos lo verán más tarde, entre semana, lo van a estar compartiendo, Dios, pero yo te pido que desde este momento ellos se den a la tarea de escuchar tu voz, de buscar tu dirección, de buscar tu consejo. Quizá gente que lo está viendo o está escuchando esto por primera vez no entiende mucho, pero quizás si quieren ellos que tú dirijas sus vidas, yo te pido que tú seas revelando tu voz a cada uno de nosotros. Señor Jesús, háblanos, esta es nuestra petición. Háblanos, ese es nuestro deseo. Háblanos, Dios, porque tu voz va a traer cambios importantes a nuestras vidas. Te lo pido, maravilloso Jesús. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno,
pues me da mucho gusto poder haber compartido esto contigo. Recuerda que vamos a continuar la próxima semana. Esto va a estar muy bueno. Entonces yo te animo a que te sigas buscando escuchar la voz de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas una semana bendecida y que Dios siga abriendo puertas sobre tu vida. Nos vemos la próxima semana. Rocafirme, qué gusto que te pudiste conectar nuevamente con nosotros. Te seguimos esperando cada domingo a las 11 de la mañana y también te animamos a que en esta semana puedas buscar en tu casa el mejor lugar para levantar un altar a Dios, que junto con tu familia puedan tener un tiempo para adorar al Señor, para leer la Biblia, para meditar en ella. También te animamos a que tú puedas compartir con nosotros qué te habló Dios por medio de la prédica de nuestro pastor este domingo. Puedes hacerlo por WhatsApp, puedes platicar con nosotros, inclusive en la transmisión puedes poner tus comentarios para saber qué Dios te está hablando, y te seguimos animando a que tú confíes en que Dios tiene el control de toda la situación que estamos viviendo. También te exhortamos a que tú lo hagas todos los días. Sabemos que no es de domingo y también confiamos en que tú lo estás haciendo todo el tiempo, así que te animamos a que puedas compartirlo con nosotros. También te invitamos a que te unas a los grupos Conexiones los días martes en Santiago Miahuatlán, los días miércoles en la colonia San Miguel y los días jueves en las instalaciones de nuestra iglesia Comunidad Cristiana Rocafirme a las 8 de la noche. También puedes seguirnos en las redes sociales, puedes compartirlo con tus amigos, están todas las plataformas disponibles, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Entonces es tan fácil como hacer un clic y tú estás ayudando a que más personas puedan encontrarse con Jesús. Te invitamos a seguir siendo generoso. Recuerda que Dios bendice al dador alegre. Tus ofrendas, tus diezmos los puedes dar en las transferencias electrónicas, depósitos de Oxxo y en tus grupos Conexiones. Muchas gracias por vernos nuevamente. Te esperamos el siguiente domingo. Bendiciones.